Ok, entonces vamos a empezar a estudiar lo que son las funciones ortogonales. Ahora, antes de empezar a ver cómo calcular o cómo determinar si las funciones son ortogonales o no, vamos a recordar un poquito el concepto de ortogonalidad que conocemos. Hasta ahorita lo hemos estudiado en forma gráfica y generalmente con vectores, ¿sí? En algún punto vimos que si nosotros tenemos dos vectores, podemos calcular el ángulo entre ellos. Y sucede que cuando este ángulo es igual a 90 grados, pues decimos que los vectores son perpendiculares u ortogonales, ¿sí? Entonces, al tener nosotros dos vectores cuyo ángulo sea de 90 grados, pues decíamos que estos vectores son vectores ortogonales. Y la manera que determinábamos si dos vectores eran ortogonales o no, además de su ángulo, era también mediante el producto punto, ¿sí? Recuerden ustedes que, hablando de vectores, el producto punto entre dos vectores era igual a 0 si y solo si estos dos vectores eran ortogonales. ¿Sí? Hablando de vectores, teníamos que este producto punto se calculaba mediante las componentes de ellos. Entonces, si tenemos dos vectores que estén en el espacio, vamos a tener A2, B2, C2, ¿sí? Si teníamos estos dos vectores en el espacio, entonces el producto punto entre ellos era la suma del producto de sus componentes. En otras palabras, íbamos a tener A1 por A2 más B1 por B2 más C1 por C2. Este producto punto era también llamado producto escalar porque el resultado del mismo es precisamente un número, es decir, es una operación que se efectúa entre dos vectores, pero su resultado es un resultado numérico, ¿sí? Ya dijimos que si este resultado era precisamente 0 o el número 0, entonces estábamos hablando de dos vectores que eran ortogonales, ¿sí? A esta operación de producto punto también se le conoce como producto interno de vectores y la podemos nosotros, esta misma definición, la podemos nosotros traducir a otros elementos que no sean vectores. Particularmente el día de hoy vamos a estudiarlo con funciones. Entonces, el producto interno de dos funciones se va a definir bajo un intervalo. Entonces, el producto interno de la función 1 y la función 2 en el intervalo que va de A a B se va a definir como f1, f2 y es igual a una integral, a la integral que va de A hasta B del producto de f1 por f2. ¿Ok? Ahora, si esta es la expresión regular, el producto interno de dos funciones, bueno, simulando la definición que teníamos para con los vectores, pues vamos a poder decir que dos funciones son ortogonales, f1 y f2 son ortogonales, si su producto interno es igual a 0, es decir, si f1, f2 es igual a 0. ¿Sí? Entonces, si al nosotros realizar la integral que representa el producto interno de dos funciones, y esta integral me da igual, esto quiere decir que las funciones con que yo tengo en el intervalo dado son ortogonales. Es bien importante, muchachos, recordar que tiene que ser en el intervalo dado. Esto significa que dos funciones pueden ser ortogonales en un intervalo, pero no ser ortogonales en otro, ¿sí?
Entonces, hay que siempre recordar que la ortogonalidad se define en un intervalo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tener nosotros que F1 es igual a x cuadrada y vamos a tener que F2 es igual a x cúbica. Y vamos a ver qué sucede con estas dos en el intervalo simétrico que va de -1 a 1. Entonces, primero que nada, pues tendríamos que ver la definición de producto interno, ¿sí? Entonces, F1, F2 va a ser la integral en el intervalo, que es de -1 a 1, de de x cuadrada, que corresponde a F1, por x cúbica, que corresponde a F2. ¿Sí? Entonces, esta integral pues va a ser la integral de -1 a 1 de x quinta. Y si es que todavía nos acordamos cómo integrar, pues esto va a ser x sexta sobre 6 evaluado de -1 a 1. Es decir, 1 a la 6 sobre 6 menos -1 a la 6 sobre 6, es decir, 0. El hecho entonces de que este producto interno nos haya dado 0, entonces quiere decir que estas funciones son ortogonales. ¿Vale? Ojo, estamos hablando aquí de funciones, ya no de vectores. Entonces, el significado geométrico de la ortogonalidad no es el mismo que antes. Es decir, en el caso de las funciones, el que sean ortogonales no quiere decir que sean perpendiculares. Si ustedes grafican estas dos funciones, no van a ver un ángulo de 90 grados entre ellas, ¿sí? El concepto aquí de ortogonalidad se parece más a lo que habíamos estudiado en álgebra lineal. ¿Qué significa? Una función no es una combinación lineal de la otra, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con el hecho de que sean perpendiculares o no, ¿okay? Nomás para que no vayan a confundir estos dos conceptos. En vectores son análogos, pero hablando de funciones no lo son. ¿Alguna pregunta o comentario con esto, muchachos? Entonces, No, maestra. siempre para No, todo bien. el producto siempre va a ser multiplicar las dos funciones. Así es, para encontrar el producto interno de dos funciones se multiplican y se integran en el intervalo que nos da. Y si ese integral nos da 0, entonces quiere decir que las funciones son ortogonales. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces, existen algunos conjuntos de funciones que se llaman conjuntos ortogonales. Conjunto ortogonal. ¿Sí? Un conjunto ortogonal es un conjunto de funciones en donde el producto interno de cada par de funciones que ustedes seleccionen dentro del conjunto va a ser igual a 0. Pero el chiste de estas funciones es que son funciones que tienen una forma similar. No quiere decir que sean iguales, simplemente tienen una forma similar. ¿Sí? Que me les pongo aquí la definición y luego se los explico ulteriormente. Entonces, tenemos este conjunto de funciones, ¿sí? Φ0, Φ1, Φ2, así sucesivamente. Este conjunto es ortogonal en un intervalo si sucede lo siguiente. Ustedes seleccionan cualquier par de funciones distintas, ¿sí? Este par de funciones distintas y luego se lo mismo. Seleccionan dos funciones distintas, las que sean, siempre y cuando pertenezcan a este conjunto. Si al seleccionar estas dos funciones hacen ustedes el producto interno de ellas, y este producto nos da 0, entonces significa que el conjunto es ortogonal. ¿Sí? Aquí nada más hay que recordar que M y N son diferentes, es decir, son cualquier par de funciones, pero no es la misma función consigo misma. ¿Sí se entiende eso?
Entonces, cuando esto sucede, cuando a nosotros nos dan un conjunto de funciones, y resulta que si seleccionamos cualquier función, cualquier par de funciones distintas y hacemos el producto interno y este nos da 0, entonces se dice que el conjunto completo es un conjunto ortogonal. Ahora, ahorita les comentaba que estos conjuntos dados generalmente tienen una forma, similar en sus funciones. No son iguales, simplemente son similares. Por ejemplo, vamos a tener este conjunto de aquí. Aquí tenemos la función 1, la función coseno de x, coseno de 2x, coseno de 3x y así sucesivamente. Si yo les pidiera que me explicaran o que me representaran de forma general este conjunto, ¿cómo le harían? O sea, al final de cuentas, las funciones que aquí aparecen, ¿qué son o cómo están? ¿Qué les ven de parecido? O nada. Todas son diferentes. Es que la base es igual, ¿no? O sea, el coseno. Nada más va aumentando. Va aumentando. Así es. Aquí, muchachos, fíjense que lo que cambia es el coeficiente, es decir, la constante esta, ¿sí? El coeficiente en el argumento de una función coseno. Entonces, si nosotros quisiéramos explicar o escribir este conjunto de una forma un poco más reducida, lo podríamos hacer de esta manera. Es el conjunto de todas las funciones coseno de nx, ¿sí? Con n que va desde 0 hasta infinito. O podemos decir que n es, bueno, no, porque luego el 0 no es natural. ¿Sí? Entonces son las funciones que tienen la forma coseno de nx. Cuando cuando n vale 0, pues tenemos la primera función que sería coseno de 0. Pero coseno de 0 es 1, entonces es esta de aquí. ¿Sí? Luego cuando tenemos coseno de 1, o sea, cuando n vale 1, perdón, pues vamos a tener coseno de x, que es la siguiente función que aquí aparece. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, al final lo que tenemos es un conjunto de funciones coseno. La cosa aquí es que el argumento del coseno va variando. Entonces, por eso no es una sola función, sino que es un conjunto, y de hecho es un conjunto infinito. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No se me han perdido mucho? Ok, bueno. Ahora, nosotros queremos determinar si este conjunto que tenemos es o no ortogonal en el intervalo que va de menos pi a pi. ¿Sí? Entonces vamos a tener un intervalo simétrico que va de menos pi a pi. Ahora, volviendo aquí a nuestras funciones, todas excepto la primera tienen que ver con la función coseno explícitamente. Nomás nuestra primera función, como era coseno de 0, perdón, pues ya lo que tenemos es un escalar que es nada más el 1. ¿Okay? Entonces, vamos aquí a diferenciarlas. Vamos a decir que vamos a tener la primera función, ¿sí? Que va a ser, más para ponerlo así muy formalmente, la primera función que es 1. Y esta quitando del resto porque pues al final es la que es un poquito diferente, ¿no? El resto de las funciones son coseno de un número multiplicado por x. ¿Sí? Entonces, aquí la demostración para ver si este conjunto que tenemos es ortogonal o no, se vuelve un poquito más sencillo haciendo esto. Porque si no lo hacemos de manera general, o sea, si quisiéramos hacerlo así como el primer ejemplo, así explícitamente en cada par de funciones, pues nunca acabaríamos. O sea, tendría que ser el 1
con todas las funciones. Y luego, coseno de x con todas las funciones. Coseno de 2x con todas las funciones. ¿Sí? Entonces, para hacerlo de manera más general y poder demostrar esto de forma más rápida, vamos a tomar estos dos tipos de funciones. El primer tipo es la función 1 y el otro tipo es la función coseno. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacer es, en el intervalo de menos pi a pi, la función 1, la función constante, con cualquier otra función es 0. ¿Sí? Queremos verificar esto primero. Y luego, lo que queremos verificar después es que en el intervalo de menos pi a pi, cualquier función o cualquier par de funciones de las que están en esto de acá, o de las que ya involucran coseno, siempre y cuando sean distintas, van a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, en lugar de hacer un número infinito de integrales, la de 1 con coseno, 1 con coseno de 2x, 1 con coseno de 3x, y luego coseno de x con coseno de x, coseno de x con coseno de 3x. En vez de hacer ese número infinito de integrales, vamos a hacer únicamente dos. Una en la que verifiquemos si la función constante 1 con cualquier otra es igual a 0, y otra en la que verifiquemos si dos funciones que tienen explícita la función coseno multiplicadas pues van a ser igual a 0. ¿Sí? Nada más hay que recordar que deben de ser funciones distintas, o sea, no vamos a poder hacer coseno de 2 por coseno de 2x, ¿sí? Tienen que ser distintas. Vamos entonces con la primera integral. Ya sabemos que phi 0 es igual a 1. Entonces, al hacer el producto interno de phi 0 con cualquier otra función, pues vamos a tener la integral de menos pi a pi de 1 con el coseno de nx. Es decir, el coseno de algún número por x. No sé cuál. Y no me importa, porque puede ser el que sea. Y simplificamos aquí, utilizando todo nuestro amplio conocimiento de las matemáticas y el álgebra, pues nos queda nada más coseno de n. ¿Sí? Y esto, muchachos, pues no es más que una integral directa. Ustedes la pueden ver en sus formularios, se la han enseñado como desde prepa, no sé, es algo que hemos visto ya mucho, ¿no? La integral de coseno es igual a 1 sobre n seno de nx. Y no se les olvide el 1 sobre n, hay que completar el diferencial. Y esta integral no incluye la constante de integración porque es una integral definida que va de menos pi a pi. ¿Vale? Si no me creen, pues chequen eso en sus formularios de integración. Bien, entonces al evaluar esta función resultante, pues vamos a obtener 1 sobre n, que se queda ahí como un coeficiente, y tenemos seno de n pi menos seno de menos n pi. ¿Ok? Pero luego viene algo interesante. Recuerden que n, muchachos, era un valor entero. 1, 2, 3, 4, 5. Era un valor natural de n. Entonces, el seno de n pi, primero que nada, el seno es una función impar. Quiere decir que el seno de... Quiere decir que el seno de menos x es lo mismo que menos seno de x. ¿Sí? Recuerden ustedes que las funciones impares son aquellas que son simétricas respecto al origen. Entonces, el seno de menos x es igual al menos seno de x. Quiere decir que esta parte de aquí, que tiene un argumento negativo, pues yo lo voy a poder escribir como, esto primero se queda igual, entonces menos seno de n pi. Sí, básicamente como que se saca el signo, ¿no?, del argumento, y esto es porque seno es una función impar. Entonces, esto lo simplificamos como
seno de n pi más seno de n pi. Y esto lo podemos escribir como 2 sobre n seno de n pi. Pero luego sucede lo siguiente. ¿Cuánto vale el seno de n pi? O cómo lo vamos a poder evaluar. En este caso, n, recuerden que es un número natural. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Si nosotros nos vamos a la gráfica de la función seno, vamos a ver lo siguiente. Este es pi, 2pi, 3pi, ahí menos está 0, menos pi, menos 2pi. La gráfica de la función seno se ve de la siguiente manera. Así. Ahí en el 2pi me falló poquito, pero estaban saliendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que las raíces de la función seno se encuentran en los múltiplos enteros de pi. En otras palabras, siempre que el sea un múltiplo entero de pi, el resultado de esto nos va a dar 0. Y lo pueden ustedes verificar en su calculadora. Si lo quieren hacer con pi, pónganla en radianes. Y si la van a dejar en grados, utilicen 180. Y pónganle así, seno, y luego pónganle 180, ya porque si lo dejan en grados, y si no, pónganle seno, y luego pi. A ver qué les da. Les debe dar 0. Y luego, seno 2 por 180, o en su defecto seno 2 por pi. Y también les da la función seno evaluada en múltiplos enteros de pi es igual a 0. Entonces, quiere decir que el resultado de esta integral siempre va a ser igual a 0. ¿Por qué? Pues porque esta función seno, básicamente lo que me está dando son las distintas raíces de la función seno, con la redundancia. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Resulta que al tomar la primer función de nuestro conjunto, la primera función de nuestro conjunto con cualquier otra función, ¿sí?, siempre nos va a dar 0. Esto lo hace ortogonal. Pero esa es solo una parte, porque todavía no hemos demostrado que todo el conjunto sea ortogonal. ¿Se acuerdan del conjunto completo? Era ese. ¿Sí? Hasta ahorita lo único que hemos demostrado es que si yo tomo la función 1 y la junto con cualquier otra de la lista, son ortogonales. Lo que quiero verificar ahora es si eso se va a cumplir, pero cuando tome cualquier par de funciones que no sean la función 1 o la función constante. ¿Sí? Entonces, para ello, pues vamos a utilizar la otra integral, que es la que teníamos aquí. ¿Sí? Vamos a tomar dos funciones distintas, cualesquiera, y vamos a verificar si el producto interno de ellas también nos hace. Entonces, esa integral nos debe de quedar como la siguiente expresión. Es decir, el producto interno de phi n con phi n va a ser la integral de menos pi a pi de coseno de mx por coseno de m. Nomás aquí hay que recordar que m no es igual a n, son distintos. Si fueran iguales, pues sería coseno cuadrado, ¿sí? Pero como son distintas, no se simplifica. ¿Ok? Entonces, esta integral, muchachos, la podemos hacer por partes, creo, pero la podemos hacer también con una identidad, ¿no? Les voy a pedir, de hecho se me había olvidado decirles, pero les voy a pedir que se consigan un buen formulario de integrales, sobre todo alguno que incluya las diferentes identidades trigonométricas, ¿sí? Por lo pronto se las voy a pasar yo aquí. Entonces,
Esta integral la vamos a poder reescribir de la siguiente manera, como coseno de m más nx, m más n, m más n x, x, más coseno de m menos n. ¿Sí? Esto lo pudimos hacer, o sea, esta conversión la pudimos hacer porque es una identidad trigonométrica. ¿Sí? Entonces, que es el producto de cosenos. Entonces, si no tienen allá a la mano sus formularios de identidades, o no sé, lo único que tienen que hacer es conseguir un buen formulario de integración. ¿Okay? De todas formas, ahorita creo que por ahí tengo uno perdido, se lo subo a la plataforma, pero en caso de que no, pues tengan uno ustedes a la mano. ¿Okay? Entonces, pues esta integral ya la podemos realizar de forma directa, sin necesidad de hacerla por partes. Ya habíamos dicho que la integral de coseno es seno, y lo único que tenemos que hacer, aquí me falta un medio, perdón, es un medio, es parte de la identidad. Lo único que tendríamos que hacer es, precisamente, completar el diferencial en cada una de nuestras integrales. ¿Sí? Entonces esto va a ser un medio por la integral de coseno es seno, el mismo argumento, entre m más n, porque estamos completando el diferencial, más la integral de coseno vuelve a ser seno, seno de m menos n sobre m menos n, porque estamos completando el diferencial, y lo vamos a evaluar de menos pi a pi. Entonces, ya que tenemos nuestra integral, pues procedemos a evaluar. Vamos a tener un medio de seno de m más n pi sobre m más n más seno de pi sobre m menos n menos, y ahora evaluamos el límite inferior. Ok, nos quedaría todo esto. ¿Sí? Aquí lo importante es lo siguiente. Maestra, ¿qué hicimos ahí? ¿Por qué se cambiaron los signos? Nomás estamos evaluando. Acuérdense que al evaluar es el límite superior, que es pi, y luego Sí. menos el límite inferior. Y como el límite inferior es menos pi, pues el menos pi lo puse ahí. O sea, nomás saqué el signito fuera del piso, para que no me estorbara tanto. Gracias. Ahora, aquí va lo siguiente. Ya dijimos que seno es una función impar. Entonces, ¿qué va a suceder con estas funciones que se están evaluando en un argumento negativo? Como es una función impar, pues las vamos a poder sacar el signo así entre comillas, ¿no? Entonces esto va a quedar como seno de m más n pi sobre m más n más esto
Ok. Entonces, aquí sacamos tendríamos más. ¿Por qué más? Porque recuerden que es una función impar. Entonces, en lugar de tener el signo menos en el argumento, lo vamos a poner acá afuera, que se va a convertir en positivo. Más seno de m más n pi sobre m más n. Y lo mismo sucede con el otro término. Seno de m menos n pi sobre m menos n. ¿Okay? Entonces, el primero y el tercer término son iguales. El segundo y el cuarto término son iguales. Entonces vamos a tener 2 de cada uno. Por el 1/2 que teníamos acá, pues nos va a quedar con un coeficiente de 1. ¿Sí? Entonces esto va a ser seno de m más n pi sobre m más n más seno de m menos n pi sobre m menos n. Y aquí viene lo importante, muchachos. M y N, ¿cómo eran? ¿Iguales? ¿Diferentes? ¿Cero? Distintas. Son distintos. Entonces, M y N siguen siendo números naturales. ¿Qué pasa si yo sumo dos números naturales? ¿Qué me va a dar? Otro número natural. Otro número. ¿Y qué pasa si yo resto dos números? ¿Qué me va a dar? También otro número. También otro número. Aquí, como es una resta, corro el riesgo de que el número que salga sea negativo. Pero de todas formas no voy a tener problema porque independientemente de si es positivo o es negativo, lo que yo tengo es un múltiplo entero de pi. Lo voy a poner como k pi sobre m más n más seno de r pi sobre m menos n. ¿Sí? K y R son enteros. Y ya habíamos dicho, según la grafiquita que les había puesto, ya habíamos dicho que todos los múltiplos enteros de pi eran, en el seno, eran, bueno, todos los múltiplos enteros de pi eran raíz de seno. Esto quiere decir que siempre me va a dar 0. Entonces, si estos dos siguen siendo múltiplos enteros de pi, el resultado de esto tiene que ser 0. ¿Okay? Maestra, ay, Dígame, perdón. Nora. ¿Qué pasó con el menos que estaba multiplicando al menos 1/2 también al coeficiente? No, ese no era un menos un medio, ese creo que nomás era una raya. Ah, ok, Sí, gracias. de nada. Ok, muchachos, ¿qué significa esto entonces? Si, volviendo a nuestro conjunto, teníamos el 1, el coseno de x, coseno de 2x, coseno de 3x, y así sucesivamente. Hicimos la primera demostración. Tomamos la primera función y la emparejamos con cualquier otra y resulta que el producto interno de ellas me da 0. Y luego hicimos la siguiente demostración. Tomamos cualesquier par de funciones, ¿sí? Pueden ser esta y esta, o pueden ser esta y esta, ¿sí? O cualquier otra que se me ocurra, y resulta que el producto interno también me da 0. Entonces, en cualquier caso, el producto interno de este conjunto de funciones es 0. Eso significa que este es un conjunto ortogonal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el producto interno de cualquier par de funciones dentro del conjunto es 0. ¿Vale? ¿Preguntas?
Maestra, no pasaría lo mismo casi con todas las de coseno, porque pues la integral sería seno, y pues dijimos que con el seno pues daría cero, ¿no? Algo así. Ahí nada más tendríamos que tener cuidado en qué tipo de función de coseno tenemos, porque aquí, perdón, me trabé, lo siento. Aquí sucedió eso por el hecho de que teníamos coseno de un múltiplo entero y entonces utilizamos la identidad que utilizamos ahorita. Pero por ejemplo, si tuviéramos un ángulo medio, por ejemplo que fuera así, coseno de x sobre 3, coseno de x sobre 5, ¿sí? Porque esto fuera el conjunto. ¿Sí? Entonces la identidad con la que integramos ya no queda y tendríamos que verificar con alguna otra identidad qué sucede en este caso. Ok, gracias. Bien, déjenme entonces aquí detener la grabación.